Sintagma, el podcast de la plataforma cultural La Náusea. Nuestras armas son la palabra, la música, el cine experimental y toda creación plástica que fuera de los circuitos invadidos por el tedio luchan por hacer de la experiencia artística un lugar de encuentro. Sintagma. ¿Cuántas veces habremos escuchado la mítica frase «La poesía ha muerto»? Parece casi un mantra que resurge de vez en cuando. Sus defensores alegan que siempre ha sido un género minoritario, que los jóvenes prefieren otros géneros, que la poesía no se entiende, que con las nuevas tecnologías todo el mundo escribe aunque lo haga mal y eso es veneno que mata. Pero nosotros pensamos que siempre hay más, mucho más. Acabamos de escuchar a un artista que forma parte de nuestro sello discográfico, La Náusea Records, y él es Ruko Prax. Nos va a ir acompañando durante todo el episodio de hoy con su disco Feedback Master. Hablar de Ruko Prax es hablar de amplificador y pedales, del feedback que se crea como medio por sí mismo, en una propuesta en la que es el oyente quien crea los paisajes sonoros. Y volviendo a la poesía, sigamos a la escucha. Cuenta nueva. Habrá que reescribir los viejos testamentos, esos que nos dejaron fuera de la herencia. Habrá que reescribirlos, no será tarea fácil, habrá que hacerlo a la fuerza, a los gritos, a la pólvora. Habrá que reescribir tanta historia, sublevar su recorrido, reescribir hasta el Antiguo Testamento, que nada quede fuera de nuestro legado, impropiamente desconcedido. Habrá que reescribir los discursos, la parábola del buen samaritano, las cartas de amor, la Constitución, los pactos de fe, las homilías, las plegarias. Habrá que reescribir los sermones, reescribir a Tuñón, a Gelman, a Discépolo, reescribir las cartas de navegación, los intentos de vuelo, los libros tibetanos y picar todo ese papel, untarlo con agua y con harina, una menezunda con la que armar muñecos para la falla en Valencia, en Nueva Orleans o acá en La Plata, correrle fuego, que todo arda, que ya no se pueda tapar el sol ni con la mano ni con palabras, que las cenizas oscurezcan el mundo, caigan y mezclen todo lo quemado, la Constitución con las cartas de noviazgo, el capital con la interpretación de los sueños, los decretos con los partes meteorológicos, los tratados de paz con los sonetos,
los haikus con el Código Civil, los responsos con las encíclicas papales, que se mezclen los pactos de amor con las declaraciones de guerra y este poema con la tierra caliente. Daniel Quintero, República Argentina. Estás escuchando Sintagma, el podcast de la plataforma cultural La Náusea. Somos Marian Ramentol y Cesc Fortuny y te vamos a hablar de cultura, de arte y, en definitiva, de creación. Este capítulo de hoy es el primero de una serie dedicada a la poesía que se titula La poesía vive. En estos podcasts hablaremos de poetas que nos gustan, de poetas amigos, y no es que pretendamos hacer ninguna antología completa sobre el panorama poético de cada país, sino más bien dar referencias a voces contemporáneas que dan testigo de que la poesía sigue viva. Gabriel Pereira Spur, músico experimental residente en Argentina, nos comentaba en el documental que hicimos en enero, si no me equivoco, ¿verdad, Cesc? Sí, sí, en enero, sí. Relativo a esta disciplina musical, bajo el nombre de Contrasonido, y que por cierto lo tenéis disponible en La Náusea Producciones en formato de libre descarga. Os dejaremos el enlace. Sí, pondremos el enlace en la descripción. Eso es. Pues nos comentaba, como decía, que en lo que respecta a la experimentación sonora parece no haber circuito ni voces que lo reclamen o que lo proclamen en Argentina. No es así, sino más bien todo lo contrario en el caso de la poesía. Hace un momento hemos escuchado la Rapsodia de Daniel Quintero, del que os hablaremos y a quien podremos escuchar dentro de un momento. Cuando uno piensa en poesía argentina, le vienen a la cabeza nombres de grandísimos poetas, tales como, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, Juan Gelman, Olga Orozco, Hugo Mujica, Julio Cortázar y tantos otros. Los más internacionales, ¿no? Exacto, la lista es inmensa. Y ha dejado una huella imperecedera en la literatura. Versos como Me duele una mujer en todo el cuerpo, de Borges, o Ahora tejo tu sombra, que no es poco tejer cuando se ha amado, de Andrés Newman, atestiguan que la poesía estuvo viva y sigue más viva que nunca, porque, insistimos, siempre hay más, mucho más. No de la muerte. Escribo para alejarme de la vejez. La presión de mi mano sobre el papel es en verso proporcional al poema que llega. Recuperar la sensación de la primera vez que escuché El lado oscuro de la luna, volver a tararear Mañanas campestres o Ser plomo de pescado. Escribo para saber todo lo que podré imaginar corrigiendo. No a la muerte. Escribo para acercarme a Nueva York. Estoy a una resma de hojas del lado equivocado de mi edad, una publicación inadecuada en la que dejar expuestas todas mis faltas de ortografía y de memoria. Cuando consiga retroceder en música los años que me faltan para alejarme de la vejez, serán equivalentes al tiempo perdido. ¿Por qué no fui a la guerra? ¿Por qué no fui padre? Ahora que la tercera edad empaña el espejo donde me sacrifico, una imagen siniestra que terminará conmigo, vendrá a cambiarme poesía por esperanza. Tomo distancia de la vejez. Escribo para alejarme de lo que soy. Un niño que abandona la casa de sus padres. Daniel Quintero, Ciudad de La Plata,
Buenos Aires, Argentina. Daniel Quintero nace en Buenos Aires en 1959. Publica su primer poemario en 1986, después de una larga noche, por la editorial Amaru. Al año siguiente se traslada a la Tierra de Fuego, donde funda el grupo El Castor Literario, junto a Óscar Barrio Nuevo y Julio Leite. Y también participa en diversos eventos culturales. Trabajando para la Dirección de Cultura del Territorio Nacional de la Tierra de Fuego, realiza un trabajo de investigación sobre la poesía de la isla, Aires de Archipiélago. Publica en diversas antologías de la provincia de la región patagónica. En 1994 vuelve a Buenos Aires, crea junto al poeta Óscar Barrio Nuevo el sello editorial Parque Chas Ediciones y participa en diversos ciclos, encuentros y festivales de poesía en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba, España y Estados Unidos. Es uno de los organizadores del Festival Internacional de Poesía de Parque Chas en homenaje al poeta Luis Luqui. Tiene publicados varios libros de poesía y relatos breves: Cementerio de Payasos, Inusual, Maloja, Ocero Quilet, entre otros. A Quintero lo conocimos hará poco más de un año gracias a las redes sociales, que la verdad es que bien usadas son una verdadera bendición. Pues sí, la verdad es que sí. Fuera geografías, fuera dificultades, sí. fuera todo. Esto sí que todo. rompe fronteras y lo rompe Exacto. Bien, pues desde entonces nos deleitamos con su buen hacer poético. Con él charlamos sobre Parque Chas, sobre el movimiento poético que se ha generado gracias a las iniciativas culturales en las que ha participado Quintero. En fin, un poquito en cómo se está cociendo toda esta amalgama literaria y cultural en su país. Escuchémosle. Parque Chas es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, es el barrio donde yo nací, donde pasé mi juventud. Actualmente la casa familiar, la casa que era de mis padres, está todavía en el barrio, es de mi propiedad, digamos, de mi hermano y mía. La familia ahí vive desde mi bisabuelo gallego de Orense, construyó una casa lindera que ya no pertenece a la familia en el año 1913. Así que desde esa época la familia está instalada en el barrio, ¿no? Bueno, la familia, que de ellos solos ya. Y Parque Chas es el barrio donde vivió nuestro poeta emblemático, un gran poeta, Luis Luchi, por lo que en el año 2021 se cumplirían 100 años de su nacimiento. Entonces organizamos de manera virtual, a causa de la pandemia en ese tiempo, organizamos el FIP de Parque Chas, el Festival Internacional de Poesía de Parque Chas, 100 años Luis Luchi en su homenaje. Luis Luchi es un poeta, tiene una trayectoria muy amplia, ha publicado mucho acá en la Argentina, en Buenos Aires,
Y en los años 70, previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, él y su familia se exilian en Barcelona y bueno, muere en Barcelona, y ahí está nuestro poeta Luis Lucci. El segundo encuentro, que ya fue presencial, del FIP de Parque Chas, se hizo en el Club del Trébol, que es uno de los clubes emblemáticos del barrio, donde hay un mural pintado por Pedro Gaeta, que es un artista plástico reconocido en el medio, que también es de Parque Chas, era muy amigo de Lucci, y es donde también en una de las vueltas de Lucci a la Argentina se hace un evento de recibimiento en ese club. También charlamos con Daniel sobre la escena poética en Argentina, sobre dónde se dan cita los poetas y si hay interés por parte de los jóvenes. El movimiento poético literario en general en la Argentina es bastante amplio, hay mucha participación. Las citas pueden darse en bibliotecas, bares, parques, teatros, tal vez teatros pequeños, o últimamente se hizo el Festival de Poesía ya en el Centro Cultural Kirchner, que es un espacio bastante grande, bastante concurrido en el centro de la ciudad. Para que te ubiques, más o menos está a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, de la Casa de Gobierno, así que es un lugar bastante importante en cuanto a la geografía de la ciudad, y ha convocado tuvo una rueda de poesía y teatro y música de una semana, ha convocado 30.000 personas que han circulado por esos espacios. Sí, hay en todo el país diferentes festivales de poesía, encuentros, recitales, presentaciones del libro continuamente. Bueno, en este momento está circulando, está llevándose a cabo la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de Buenos Aires, así que está bastante activo ese campo sobre estos días. Y los jóvenes sí, entran, sí, siempre, digamos. Yo estuve 10 años sin escribir y sin participar mucho de actividades. Volví, digamos, a este ruedo en el año 2010. Desde ese año hasta ahora tengo una participación más activa y he visto diferentes generaciones de jóvenes que irrumpen con su impronta, con su palabra, con sus necesidades y sus propuestas, y eso hace que nutra también el lenguaje y la visión que tenemos ya los veteranos sobre la poesía, ¿no? Sí, hay mucha participación. De hecho, hay encuentros de poetas emblemáticos en la provincia, y cito uno al que fui varias veces invitado en la provincia de Córdoba, Argentina, en la ciudad de Villa Dolores, que es un encuentro que ya tiene más de 60 años, se hace poéticamente año tras año, claro. Como veis, nuestro lema de siempre hay más se cumple aquí en toda su amplitud. 30.000 personas interesadas en un evento cultural concreto, pues sinceramente no son precisamente pocas. Del mismo modo, y antes de seguir con Daniel, queríamos comentaros que justamente en La Náusea, todos los primeros viernes de mes, nuestro colaborador Rolando Rebagliati nos regala, desde hace un montón de años, entrevistas y muestras poéticas de escritores y poetas argentinos. Es un ciclo que lleva con nosotros más de una década y que no tenemos intención de acabar, por lo que imaginaros si está o no está viva la poesía en Argentina. Podéis consultarlo en lanausea2000.blogspot.com, 2000
con números, 2000. lanausea2000.blogspot.com. Accedéis a la etiqueta de Rolando Rebagliati y allí encontraréis todas las entradas del ciclo. Volvemos con Daniel Quintero, a quien le pedimos que nos contase en qué andaba metido actualmente. ¿Y en qué ando últimamente? Bueno, yo escribo, te decía que estuve 10 años sin escribir, pero desde ese año 2010 hasta ahora puedo decir que escribo todos los días. Desde ese año 2010 hasta el 2018, que fueron mis últimas publicaciones, publiqué 6 libros y participé en antologías y otras publicaciones. Tengo varios títulos terminados, como Poemas para Parquechás, que es el barrio del que hablábamos antes, mi barrio. Una serie de poemas relacionados a mis viajes a Nueva York. No pretenden ser el poeta de Nueva York de Federico, pero nada, es una ciudad impresionante y bueno, demanda desde sus contradicciones siempre algo que decir, algo que escribir. Y últimamente son varios los títulos que tengo terminados, sobre todo en época de pandemia, que uno pudo dedicarse más a escribir por estar guardado. Y estoy trabajando en un libro a terminar que se llama Cementerio de Poetas. Bueno, siempre ahí y escribiendo y bueno, siempre así, será poesía. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a Daniel Quintero su presencia en el episodio de este mes. Un lujazo. Un lujo, exactamente. Y como dice siempre él y rubrica, será poesía. Vamos a escuchar 2 poemas más de Quintero. El primero de ellos sin título y el segundo titulado Llamado a la solidaridad. Si seguimos así, vamos a terminar comiendo en el plato del perro, adelantó Cantero en una de sus canciones. Mis perros, todos muertos, bajo tierra algunos, comían en mi plato. Toda comida se comparte, decíamos, y sin más gruñido a cada nombre su ración. Habitualmente arroz con menudos como los que hacía mi abuela. Mis perros saboreaban la comida y con algo parecido a una sonrisa agradecían. Eran muy agradecidos, por cierto. A la loca, cuando la llevé en brazos hasta la muerte de quirófano que tuvo, se le notaba en la mirada un amor inalcanzable. La enterré debajo de un níspero, no volví a la casa de ese sepulcro. Imagino que los frutos deben estar ladrando de dulzura. Mis perros, todos muertos al menos, no tendrán el peso de llevarme a cuestas, no pedirán turno para la eutanasia, no asistirán al responso obligado, no buscarán entre la tierra el último olvido. Para ese tiempo, como otras nupcias, la lluvia ablandará mi tumba, me enterraré solo, como le corresponde a un perro malo, que ya ni ladra ni muerde, solo mueve montañas. Llamado a la solidaridad. Para una ciudad que está a punto de pudrirse en su abandono, se necesita con urgencia dadores de históricos destinos, una revolución de gaviotas sin fronteras, y que me mires a los ojos cuando nos cruzamos en la calle. Daniel Quintero, Parquechás, Ciudad de Buenos Aires.
También en las redes nos encontramos con otra voz contemporánea argentina que nos cautivó. Fue verdaderamente un flechazo a primer poema. Escuchad. Querida poeta, llueve en el lugar donde leo su poema, fronteras adentro. Me pregunto si esta novedosa tristeza toma el indefinido contorno de la lluvia. Poeta, dígame, ¿cuántas golondrinas caben en una niña? ¿Cuántas niñas con sus golondrinas caben en una campana? ¿Cuántas campanas con esas niñas y sus golondrinas caben en un grillo? ¿Cuántos grillos con campanas y niñas con golondrinas caben en una noche? ¿Y cuántas noches con grillos, campanas, niñas, golondrinas caben en otra palabra? Ahora los asfódelos, los que tampoco conozco y ya no me sueltan. ¿Cuántas palabras se pueden soportar? ¡Ay, poeta! ¿Cómo se protege la más amada herida, escogiendo de la explosión el lugar, la hora en que estalle el cuerpo todo, como lo hace en flor inocultable el invisible capullo? Este es un poema que nos envió el autor, dedicado a la poeta cubana Teresa Malo, y es una primicia. Hasta la fecha no se había oído ni rapsodeado en ninguna otra plataforma ni en la red. Gracias, Pablo. Sí, gracias, muchísimas gracias. ¿Y de quién estamos hablando a todas estas? Pues hablamos de Pablo Secchi. Pablo es una de esas voces que te impactan desde el primer momento. Su delicadeza y su fuerza radica en la sencillez del idioma bien construido, el uso impecable de metáforas, imágenes y demás herramientas del lenguaje poético. Secchi, que es muy tímido, nos cuenta: nací en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 6 de mayo de 1978. Aunque mi relación con las palabras es de toda la vida, soy albañil y hace muy poco publiqué algunos escritos en Facebook donde, a partir de una repercusión inesperada, me han publicado en las revistas Burak, La Náusea, La Libélula Vaga y Camote, en el blog La Aflicción del Olvido y en el sitio Atelier de la Palabra y la Poesía. No nos extraña absolutamente nada esa repercusión que menciona Pablo. No son pocas las veces que nos descubrimos persiguiendo sus escritos porque necesitamos nutrirnos de buena poesía. Mi pueblo es un viejo recién nacido, sentado en la barranca entre el río y la estación. Nunca salí de este lugar, pero sobre el silencio que dejan los barcos cuando se alejan del puerto, la niña con sus ojos aprenden a dibujar a la lejanía. Solo conozco este arenoso barro, a cada una de las garzas por su anonimato, las opacas flores amarillas de esta plaza, aquellos naranjales hacia el sur y otras cosas mundanas que tiene, como la ceguera inseparable de la asqueante comunión del hambre y la avaricia. Pero no vine a buscar letras para nombrar este suelo que amo, donde la carcomida canoita de mi alma decidió anclar sus raíces. Adentro de mi boca prometo cortar entre los dientes las alas de su nombre. Solo sé que siempre que acá hay lluvia, cuando el agua trae la dócil catástrofe de los jacarandás que hacen ronda en la vieja escuela, yo siempre estoy lejos, en otro lugar, demasiado frágil, parecido tal vez a ese costado indómito, huidizo, de la belleza.
Bueno, y ya hemos llegado al aparador de hoy. Y ya que hemos dedicado el podcast a una serie de poetas argentinos, vamos a hablar de un poemario, Hero Carmina, y de un poeta, Ricardo Rubio. Debemos advertir que vamos a escuchar unos audios a lo largo de este espacio que son de muy baja calidad. Hemos decidido usarlos ya que son un testimonio de la rapsodia de Ricardo y porque son también una excusa para escuchar su voz. También hemos de aclarar que los poemas que escucharemos de la voz de Ricardo no corresponden al poemario Hero Carmina. Somos conscientes de que podíamos haber recitado nosotros los poemas de este magnífico trabajo, pero nos pareció mucho más interesante dar testimonio de la voz de Ricardo Rubio. Aún así, los dos últimos audios que escucharemos con sus poemas son mucho mejores y nos permitirán disfrutar de su rapsodia en otras condiciones. Ricardo Rubio fue también poeta argentino y desgraciadamente nos dejó hace más o menos un año. Sirva este aparador como recuerdo de alguien cuya amabilidad siempre estuvo de nuestra parte. Fue un escritor, novelista, poeta, ensayista y dramaturgo argentino. Fue profesor de inglés y también de informática. Él era analista programador. Publicó ensayos, dos de ellos sobre la poesía paraguaya y sobre Elvio Romero. Después del golpe militar de 1976, transformó su poesía, que hasta entonces era pues de un corte más social, y la convirtió en algo más sutil, más suspicaz, como más velado. Los mismos temas y formas se proyectan también en su narrativa. En dramaturgia se ha inclinado por el naturalismo de modo casi permanente. Sus primeros poemas publicados, aún de corte social, aparecieron en 1978 en un díptico que llevó por nombre Invención de lo maravilloso y aproximaciones al margen del ocio, que reunía 16 trabajos. Fragmentos de su obra poética han sido traducidos al francés, italiano, alemán, ruso, búlgaro, gallego, al inglés, al rumano, al albanés, al catalán, al polaco, árabe, al mandarín, al hindi, al serbio y al portugués. Impresionante, sí, impresionante. De unido. Sí, sí. No sé si queda algún idioma por atacar. El epígrafe de Thomas Carlyle, que abre las puertas de esta obra, estamos hablando de Hero Carmina, representa un hilo, una columna vertebral donde se sustentará el periplo del héroe. El título no engaña. Hero Carmina. Poema para y por el héroe. Poesía ya no heroica, sino escrita desde la heroicidad, desde las tripas mismas del acto vital, de la mirada al pozo y de la autoconciencia. El salto de la fe al abismo, de saberse, de autoconocerse. Las canciones del héroe, la conciencia, la vida. Eclipse a las 20. Las paredes no alcanzan a cubrirnos de inocencia. El horizonte se hace fiebre en la garganta, polvo estelar incomprensible. ¿Será el derredor la causa de la pena? Reflejo de fondo. El modo de decir, entre otros miedos, llena de dólmenes la casa. El diálogo se inquieta entre migas, patios y biseles. Algunas veces, cuando el sol entra en el aljibe, esta cara, derivada o sola, se agranda en la caída. Sin ninguna piedad, el poeta nos advierte que, tiznado entre la inercia y los sueños, el héroe empieza a vivir jugando al desenlace, ya que en ese inconsciente que colapsa nace la voluntad, el empuje o la libido si lo prefieren los más freudianos, que nos arrastra río abajo, siempre el mismo lecho, siempre distintas aguas. Una vez hecho el salto,
Una vez conseguido el desequilibrio que mantenía la balanza, el consciente se va formando al dar nombre a las cosas y al hacerlo se va formando a sí mismo, como un mantra eterno que no quiere despertar, pero que al ser recitado en voz alta despierta a su emisor. Muy descorazonador resulta la insistencia de Rubio en recordar el azar, el caos inherente a la creación, el doloroso sinsentido de la existencia. Nos es dado este fragmento para intuir la luz, para verla nacer y morir en manos de la ruina, para ser y no ser entre raudales de azar, para fatigar su índole, su esencia de secreto, su afonía. Descorazonador, sí, pero terriblemente bello. Para el poeta es ya toda una heroicidad roer ese estadio preconsciente, ese cálido útero de la mente, en el que ésta funciona de otra forma, con otros códigos probablemente mucho más naturales. Así, el niño funda la sustancia silábica, una intención de lumbre en el sonido. Maravilloso, ¿eh? Este último verso, absolutamente increíble. La llegada. Del mes de mayo, del ámbar, bajo la sombra de avellanos ungidos al amanecer, a 11 pasos del pasmo que la noche extiende detrás de gravísimas voces en pregunta, urdido entre sueños por la fiera del instinto, cuando rebate las páginas en la fronda de sal, nací al sol de una diosa blanca y de 3 mujeres de mi estirpe coronadas por los signos, donde 3 veces 3 es el pan de la armonía. Dejé en el umbral los collares húmedos, la costumbre del silencio y mi condición de pez. Eduqué la mirada en los ojos de mi madre y crecí con las friegas del roble entre el manto de los vivos. Repetí los versos que agitan el fuego y bebí la miel de las bellotas con jarabe de muérdago entre paños blancos. La dama encantada disipó la bruma y entre aromas de moras silvestres, palán palán y azafranes intensos, las olas de purificación ordenaron las esferas. No fui un ángel entonces, sino un simio desnudo a orillas del mar. Llama la atención la pulcra construcción gramatical, el quirúrgico dominio de las palabras imposibles sin un oficio sólido, sin una experiencia realmente asentada. Algo que nos induce a pensar en una madurez, en un control de las riendas que permite hacer y deshacer al poeta pues lo que le viene en gana. En esta primera parte del poemario resultan muy destacables los versos del poema La lucha interior del Adalid, que dicen así: veo la oscuridad y no sé si la noche es la de afuera. Como veis, aquí este es un clarísimo ejemplo de esta simplicidad con la que Rubio se expresa y que contrasta clarísimamente con el complejísimo discurso que encierran las palabras. Las estructuras de los poemas suelen contar con versos flotantes, lapidarios, sentencias que sepultan inmisericordes y que resonantes rebotan en nuestra memoria inmediata. Estos versos flotantes son usados en ocasiones tanto al principio, a mitad o a final del poema, amén de ser usados en las 3 ocasiones al mismo tiempo. Pero es para nuestro gusto el verso flotante final el que actúa de rúbrica, el que encierra el secreto y la sorpresa. Es la losa que el héroe debe soportar en su largo recorrido. La razón es ciega cuando se agita el alma. Cualquier palabra no es tu palabra. No es tuya la voz del niño con garganta de trueno, ni el color del tulipán, ni la risa del sur. Ese escudo no te cubre del temor, esa cota no impide el paso de las flechas.
A veces la luz se dispersa para dejar un hueco confuso en el ojo de los hombres. Cuando los bosques en tierras aún indecibles no imaginaban su follaje, cuando el sol era un punto con todos los puntos encendidos, cuando los astros eran fragmentos de un único astro incomprensible y loco, y la molécula vibraba en la insistencia, el escriba ya era parte de un recuerdo de la materia. Y aunque sus ojos no atinaban ni el espíritu, ni el hueso, ni el calor, ni la intemperie, en su inercia, la vida planeaba la risa de la pasión y el puerto oscuro de la ciencia. Luego, un hombre entrevió el roce, la fisura, el músculo partido por la simple disolución de la franqueza y gimió. Si la primera parte del poemario es la niebla de los sueños, el preconsciente, la segunda es la asunción de la no heroicidad. No habrá juglares ni trovas para el héroe de todos los días. Será diminuto, invisible, un latido al azar. O en otras palabras, la desaparición de las formas mágicas y la aparición de lo cotidiano. Y a su vez, el hecho de que lidiar con ello, con lo cotidiano, será de facto toda una heroicidad. El poeta se pregunta cuál es el sentido de todo lo estructurado hasta el momento, de la vida tal y como se entiende en la edad adulta, del conjunto de convenciones que nos permiten relacionarnos y socializarnos. Aquí las preguntas interrogan al héroe sobre su naturaleza, sobre el trabajo de construirse y sobre su construcción misma, pues el héroe, desprovisto ya de la certeza de la inocencia, cuestiona y se cuestiona el mundo y a sí mismo. Sé que respiro, aunque ignoro el sentido de la inercia. Solo intento superar la asfixia, la opresión, el tedio, la acidez, la desolada esperanza de equidad. ¿Dónde la lógica, el juicio, la razón? La rueca. Hay un reclamo de lógica perdida en la espalda del viento, un reclamo de espacios y de ciencias en la infinita sabiduría de las rocas. Como nave cristalina, el tiempo reviste la preciada desnudez de la tierra y los profanos hijos del ancestro se pintan de colores y se visten de espejos nunca vistos y otras tantas formas de huir. Hay un llanto esmeralda acariciando la tibia mansedad de la montaña. Allí viene el mineral con su verdad a cuestas. Alguien descompuso esas semillas y creyéndose sabio les dio una cifra, y cifra y letra formaron extraños parásitos de papel que no sacian nuestra honda sed de invitados sin regalo. La claridad brota de viejas filosofías no escritas aún. Los astros nada saben de palomas ni de credos, pero el suelo ha dado flores e insectos y sin contarnos nos envuelve en silencio y a él volvemos. Hay otras tantas formas de huir, objeto de grandes pensadores con grandes cerebros y fortunas, y profetas, magos, monjes e ingenieros, objeto de inútiles pisadas, de invasiones, de colonización, de intrépidos periplos alrededor de qué o de quién, de formas y dibujos, de forzados cambios y de lluvias atómicas que nada saben de núcleo ni de átomo. Por eso el suelo aguantando no es sed y es amparo. Sin embargo, el gemido asoma en el desierto y el grito en el volcán. ¿Quién me dará una almeja y un balde de arena? ¿Quién me enseñará a no saber nada? Y otras tantas formas de huir. Los propios interrogantes, las preguntas, son los dragones contra los que se debe lidiar, a unas sabiendas de que la victoria es imposible. Son los molinos de un Quijote enloquecido ya por su propia locura. Ya no hay hadas ni duendes. Y aunque se intuya
futuro, el pasado empieza a doler mucho más. El héroe es presentado aquí como un ser que busca, una vez asumida la destrucción de lo mágico, busca una justificación para la existencia, una excusa que resucite el motor, la voluntad primera que lo desencadenó todo. Es un retorno imposible a ese desequilibrio inicial, al Big Bang. Especialmente demoledor se nos antoja el poema Parpadeos de un derrotero heroico, donde se exploran con crudeza las sensaciones de desconsuelo y decepción propias de la vida, de la asunción de esa vida, del espeluznante resultado de hacer balance. La crisis, citaría entero el texto, pero nos quedaremos con el verso final: ningún espejo descubrirá mi ausencia. Increíble también este verso. Sí, sí. Donde la tragedia del vampiro es una metáfora arrasadora y brillante sobre la terrible sensación de indiferencia que nos profesa lo externo hacia nuestra existencia. Los árboles y los druidas. Extendido a la sombra, morada de la noche, retraigo los lugares de mí, las espinas del tojo y el agua de lluvia. Una mano agrícola contrae estas venas y siembra un silencio antiguo en la geografía del azar. Los ogros impacientaban la greda, arrullando urgencia y quemazones. Los elfos cerraban los bosques con fraguas y arquerías. Los espectros villanos, robadores de calma en las aguadas. Los colosos que al menor ruido fatigaban el estruendo. Y había gnomos para alegrar las fiestas, donde no llegaba el lanzador de esporas. Gigantes de piedra y de fuego caminaban la tierra de la vida y el imperio anterior. Esas son mis leyendas, extremos de los días y las noches regidos por el roble, genealogía de sueños donde intentan volar los urogallos, donde el grifo juega a duende, donde el fénix es azul y no es bueno. Celta impaciente, mi madre, evita el fantasma de los abedules, echa al aire su oración y canta. Si pudiésemos hablar de nacimiento, vida y vejez, no sería esta última un remanso de paz. Más bien parece que el poeta nos enfrenta a la derrota absoluta, a la destrucción de todos aquellos conceptos que creamos en la segunda parte del poemario y que ahora han sido desenmascarados definitivamente. Una rendición, entiéndase, muy al estilo de Miguel de Molinos, quien nos hablaba de la aniquilación, el recogimiento, la muerte mística, la oración de quietud y, en definitiva, de la suspensión de la palabra y, por ende, pues del entendimiento. Es en esta última parte donde en el poema El desmayo a los pies de una estatua aparece el magnífico epígrafe del poeta, narrador, dramaturgo y ensayista Omar Cao. Solo los elefantes vuelven para morir. Ricardo Rubio nos sumerge en la destrucción, en un Kali Yuga particular donde el héroe desbarata poema a poema, deconstruye verso a verso todo cuanto había parecido asentado. La soledad y el silencio son ya compañeros de viaje, son hermanos, padres y madres que se proyectan en antiguos espacios familiares, lugares que una vez revisitados aportan la paz de la derrota. La noche apacigua las heridas y el silencio es pan del bueno, antes de empezar a soñar. Si existe un final, es el principio, ese en el que nada tenía nombre, donde todo estaba por descubrir, por hacer, un Alzheimer deseado y liberador, la fusión con el niño y con todo, la extinción. Bien, pues hemos llegado al final con este homenaje al malogrado poeta Ricardo Rubio
Y no queremos marcharnos sin antes agradecer la infinita amabilidad de nuestros protagonistas de hoy. Hemos contado con la música de Ruco Prax, la intervención de Daniel Quintero y su Rapsodia, así como la voz de Pablo Secchi. Y nuestro humilde homenaje a Ricardo Rubio, del que hemos podido escuchar también su voz. Nos despedimos pues hasta el próximo Sintagma. Chao, hasta el próximo mes. Adiós. Acabas de escuchar Sintagma, el podcast de la plataforma cultural La Náusea. Conducido por Marian Ramentol y Cesc Fortuny. Un lugar de encuentro para la palabra, la música, el cine experimental y toda disciplina artística y de vanguardia. Sintagma.